Operación básica del transistor bipolar de unión BJT. Modelos, características y hojas de especificación. Continuando con el análisis de la electrónica básica, la electrónica para sistemas analógicos, vamos a dedicar este video precisamente a explicar las características de los transistores de tipo bipolar de unión BJT. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Operación básica del transistor bipolar de unión BJT. ¿Sí? Modelos, características y hojas de especificación. Bienvenidos a esta presentación sobre el transistor bipolar de unión BJT con un componente fundamental en el diseño de los circuitos electrónicos. A lo largo de estas diapositivas exploraremos su funcionamiento, modelos, características y aplicaciones prácticas. Mi nombre ya lo conocen, Gerardo Rafael Valencia Valencia. Y los invito a una L, y se oye muy españolado, perdónenme. Esto ahorita me di cuenta. Una L. Ok, ahora sí. Los invito a acompañarme en este viaje por el apasionante mundo de los semiconductores que evolucionaron la electrónica moderna. El contexto y objetivos de aprendizaje. El fundamento esencial es que el transistor BJT es un componente fundamental en la electrónica analógica y digital. Su capacidad para amplificar y conmutar señales lo hace esencial en circuitos de conmutación, comunicación y control. Nuestros objetivos es comprender la estructura y funcionamiento del transistor BJT, analizar los modelos para diferentes aplicaciones, interpretar las características y hojas de especificaciones y aplicar el BJT en ejercicios prácticos. La relevancia y futuro del BJT. Las aplicaciones actuales, el BJT es crucial en aplicaciones como amplificadores de audio, fuentes de alimentación y circuitos de conmutación. Su comprensión es vital para el diseño de sistemas electrónicos eficientes en numerosos sectores industriales. Los avances tecnológicos. El futuro del BJT incluye mejoras en la miniaturización y eficiencia para aplicaciones de alta potencia y frecuencia. La investigación en materiales semiconductores avanzados promete más bien el BJT con mejor rendimiento térmico y electrónico. Las perspectivas de innovación. Aunque nuevas tecnologías como los CMOS dominan los circuitos digitales, el BJT mantiene su relevancia en aplicaciones analógicas por sus características únicas de amplificación y de gestión de potencia. El desarrollo histórico del BJT. En 1947, la invención de John Berdin, Walt Brattain y William Shockley
Shockley, inventan el primer transistor de contacto en los laboratorios Bell, revolucionando con esto la electrónica y reemplazando los voluminosos tubos de vacío. Para 1950 la comercialización comienza la producción industrial de transistores BJT. Su tamaño reducido y menor consumo energético impulsa el desarrollo de radios portátiles y nuevos dispositivos electrónicos, además de la reducción térmica dentro de los circuitos, que no se menciona aquí, pero fue muy importante para el uso eficiente de la energía. Recuerden que mientras más temperatura se tenía en un circuito, los conductores, los buses, las líneas de comunicación eran más ineficientes, había mayor resistividad. Al reducir las temperaturas, entonces se aumenta la conductividad eléctrica, se reduce el consumo de energía y se aumenta la capacidad de todos los equipos. Para 1960, la integración, el desarrollo de los primeros circuitos integrados con múltiples transistores, estaban sentando las bases para la revolución microelectrónica y la era de la computación moderna. En la actualidad, el BJT sigue siendo fundamental en circuitos analógicos, aplicaciones de potencia y como componente en circuitos integrados híbridos de alta complejidad. El funcionamiento básico del BJT, la estructura y terminales. El BJT es un dispositivo de 3 capas semiconductoras NPN o PNP con 3 terminales emisor, base y colector. La capa central, base, es muy delgada y ligeramente dopada, permitiendo el control de la corriente. El principio de operación, la corriente del colector IC es controlada por la corriente de la base IB. Una pequeña IB controla una gran IC mucho mayor, proporcionando el efecto de amplificador característico en el BJT. Las regiones de funcionamiento, el corte del transistor apagado al reducir la base aproximadamente a 0, activa la amplificación lineal y la saturación del transistor completamente encendido. Los modelos del BJT. El modelo de Evers-Moll, ¿sí?, es un modelo de gran señal que describe el comportamiento del BJT en todas sus regiones de operación. Utiliza 2 diodos interconectados para representar las uniones PN del transistor, ideal para análisis de circuitos de conmutación y aplicaciones no lineales. El modelo híbrido pi, pequeña señal, representa el comportamiento del BJT para señales pequeñas alrededor de un punto de operación. Incluye parámetros como resistencia de entrada de RP, transconductancia EM y resistencia de salida RO. Es perfecto para análisis de amplificadores. El modelo de Gummel-Poon es un modelo más complejo y preciso que los anteriores, que tienen en cuenta efectos de alta corriente, alta frecuencia y temperatura, utilizando principalmente en simulaciones de computadora como SPICE para obtener resultados más precisos. Las características del BJT. Las curvas características de lo que es la intensidad y el voltaje
las curvas de corriente-voltaje muestran la relación entre la corriente IC y el voltaje VCE para diferentes valores de la intensidad de la base. Estas curvas delimitan claramente las regiones de operación del transistor y son fundamentales para el análisis gráfico de los circuitos. La ganancia de corriente beta, la ganancia de corriente beta o HFE es la relación entre la intensidad del colector y la intensidad de la base. Entonces, beta es igual a IC entre IB. Este parámetro varía según las condiciones de operación y temperatura, típicamente entre 50 y 300 grados centígrados para transistores de uso general. Parámetros de pequeña señal incluyen la resistencia de entrada, RPi, la transconductancia EM y la capacitancia de unión. Estos parámetros son esenciales para el análisis de aplicación de amplificadores y respuestas de frecuencia. Este tipo de transistores son los que se utilizan principalmente en las cabezas, por ejemplo, de sonido, de los canales de audio, etc. Hojas de especificaciones del BJT. Las hojas de especificaciones proporcionan información crítica sobre valores máximos absolutos, PCO, ICmax, PDmax, características eléctricas, HFE, VBE, ICO, propiedades térmicas, R, θ, JA, TJ máxima y dimensiones físicas. Tu correcta interpretación es fundamental para garantizar el uso seguro y óptimo de los transistores en cualquier aplicación. Las aplicaciones en amplificadores con BJT. La polarización del transistor. El primer paso es establecer un punto de operación. Establece el punto Q. Dentro de la gestión activa, la red de polarización debe garantizar estabilidad frente a variaciones de temperatura y dispersión de parámetros. Los métodos comunes incluyen polarización por divisor de tensión y realineamiento del colector. El análisis de pequeña señal, utilizando el modelo híbrido Pi, podemos calcular parámetros como ganancia de voltaje, AB, ganancia de corriente, AI, impedancia de entrada, Zin, y de salida, Zout. Este análisis permite predecir el comportamiento de los amplificadores con señales pequeñas. Las respuestas en frecuencia. Las capacitancias internas del BJT limitan su respuesta a altas frecuencias. El análisis de frecuencias determina el ancho de banda y las frecuencias de corte fundamentales para aplicaciones como amplificadores de audio o radiofrecuencia. Y la implementación práctica. La construcción de circuitos requiere considerar factores como disipación térmica, acoplamientos de corriente alterna, corriente directa y filtrado de fuentes de alimentación. Las técnicas de prototipado incluyen placas de tendido de circuitos o de componentes electrónicos para pruebas iniciales, como son los protoboards, en este caso son breadboards, y PCBs para diseños ya finalizados.
La aplicación de circuitos de conmutación con BJT. El principio de funcionamiento. En conmutación, el BJT opera entre regiones de corte apagado y saturación encendido. La transición entre estados debe ser rápida para minimizar pérdidas de potencia. El tiempo de conmutación depende de las capacitancias parásitas, se le llama, y la corriente de base. El diseño del circuito driver, la corriente de base IB, debe ser suficiente para saturar el transistor IB mayor que IC sobre beta, y se recomienda un factor de sobredimensionamiento de 5 a 10 veces para asegurar la saturación completa. Las resistencias limitadoras protegen la unión base-emisor. El control de carga, ¿sí?, para cargas inductivas, relés, motores, es necesario añadir diodos de protección contra tensiones inversas. La capa de alta corriente puede requerir transistores Darlington o MOSFET como alternativas. El dimensionamiento térmico es crítico para evitar sobrecalentamiento. La optimización de velocidad. Para aplicaciones de alta velocidad se emplean técnicas como el circuito setup, speedup, o sea, de alta velocidad, con capacitores paralelos del tipo ARB, del tipo RB más, o el diseño Baker clamp para evitar saturación profunda. El objetivo es reducir el tiempo de conmutación para la aplicación como PWM o circuitos digitales. Hablando de PWM para lo que es la medición analógica, como por ejemplo en señales de Arduino o de cualquier otro controlador que utiliza frecuencias de muestreo y que tiene que ver con señales o digitales, ausencia, presencia, o analógicas, valores intermedios de potencia. La polarización del BJT. La estabilidad térmica, resistencia a variaciones de parámetros, el punto Q adecuado, operación de región activa, las redes de polarización, divisor de tensión, realimentación, los componentes externos, resistencias, capacitores, puentes, y la polarización correcta del BJT es fundamental para establecer un punto de operación estable, punto Q, que permite el funcionamiento adecuado del transistor en sus aplicaciones. Los métodos de polarización más comunes incluyen polarización fija, autopolarización, polarización por divisor de tensión y polarización por realimentación de colector. La estabilidad térmica es particularmente importante ya que los parámetros BJT, especialmente la ganancia beta, varía significativamente con la temperatura. Un diseño robusto debe mantener el punto Q dentro de los márgenes aceptables a pesar de estas variaciones. Las configuraciones básicas del BJT, pues tenemos configuraciones como emisor común, como base común y como colector común, además del radio. La ganancia de tensión, en este caso el emisor común es alta negativa, la base común también es alta, pero es positiva, el colector es baja, aproximadamente 1, y el Darlington es similar es alta negativa,
similar a lo que es el emisor común. La ganancia de corriente, ¿sí?, es media en beta, baja aproximadamente 1 para la base común, y para el colector común es alta, beta más 1. Y para lo que es el Darlington, ¿sí?, es muy alta, beta al cuadrado. La implementación de entrada para el emisor común es media, más o menos 1 ohm. Para la base común es baja, 1 ohm. Y para el colector común también es muy alta, es 1 mega ohm. Y vamos, el Darlington es mucho más alta todavía. La impedancia de salida, tenemos un emisor común alto, 1 mega ohm. La base común también alta, 1 mega ohm. Y el colector común es baja, 1 ohm. El Darlington es similar al emisor común, alta, 1 mega ohm aproximadamente. Aplicaciones típicas, bueno, el primero, se utiliza el emisor común como amplificadores de tensión. Para la base común se utiliza como amplificadores de radiofrecuencia. El colector común se utiliza para seguidores de tensión o buffers, o sea, intercambios, zonas de intercambio de energía. Y el Darlington, que es para alta ganancia de corriente. Los efectos de temperatura y frecuencia, 12 milivolts por grado centígrado, dependencias térmicas. La tensión base emisor disminuye aproximadamente 2 milivolts por cada grado centígrado de aumento de temperatura, afectando el punto de operación. 2x es aumento del beta, de beta con T, con la temperatura. La ganancia de corriente típicamente se duplica por cada 10 grados centígrados de aumento en la temperatura, causando inestabilidad en circuitos mal diseñados. Lo que es la frecuencia de transición. La frecuencia a la que la ganancia de corriente cae a la unidad limitando el uso de alta frecuencia. Y la capacitancia Miller es la capacitancia del colector base multiplicada por la ganancia que limita el ancho de banda de la configuración del emisor común. Los ejemplos prácticos y ejercicios, por ejemplo, el primero es que se diseña un amplificador de emisor común 2N3904 para una ganancia de tensión de 20 decibeles, y esto es para el tratamiento de una señal de audio con un valor de 1 k ohms. Son uno de los ejercicios que se puede verificar, y lo tenemos precisamente aquí, en donde se marcan las señales. Es muy eficiente. Para el segundo es el ejercicio 222, es muy baja su eficiencia, pero es para el encendido de LEDs, por lo que no afecta mucho. Y el tercero, que es el BC504, que sería este de aquí, es un circuito dado para verificar si es necesario el disipador térmico. En este caso sí se requiere, porque tiene una alta temperatura y frecuencia, entonces es necesario. Aquí tenemos el comparativo entre los tres. Aquí está el 2N3904, el BC547 y el 2N2222, y pues los comparativos que hay entre las frecuencias y las temperaturas, pues se ve que realmente las temperaturas se elevan mucho, por ejemplo, con el 2N2022, que permite o puede soportar esos cambios. Los otros no tanto. Resumen y conclusión. El funcionamiento, el BJT,
Es un dispositivo de 3 capas que permite controlar grandes corrientes con pequeñas señales de control, proporcionando amplificación o conmutación. Con respecto a los modelos híbridos Pi y Evers Moll permiten analizar el BJT en diferentes aplicaciones, desde amplificadores lineales hasta circuitos de conmutación. Las aplicaciones del BJT sigue siendo fundamental en el diseño, en los diseños analógicos, etapas de potencia y circuitos híbridos, donde se requiere precisión en amplificación. Y el diseño, bueno, el correcto diseño del BJT requiere comprender sus características, limitaciones y parámetros, circuitos detallados en las hojas de especificación. Permítanme tantito. Ahora sí. Los invito a, suscribirse al canal, ya lo saben, y bueno, por ahí les había mandado un mensaje para que si puedan apoyar a aumentar el número de suscriptores. Hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.